Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la difusión de accesos a productos de información digital. Bueno, como hablamos de difusión, es un proceso activista que busca promover la utilización de los documentos producidos o recibidos por la institución, que permite el acercamiento de los usuarios. También es un proceso de información digital, es un proceso al compartir y publicar o promocionar tu contenido digital, como hablamos anteriormente de la digital. Los datos, la base de datos son un conjunto de información estructurada con contenido textual o alfanumérico, grabado en un soporte digital. También es una recopilación organizada de información o un dato estructurado que normalmente se almacena en correos electrónicos o un sistema informativo. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión, que es la DBMS. También podemos decir que los datos disponen de programas informativos que facilitan la recuperación. También hablamos de las bases de datos clasificadas. Los datos son recogidos por primera vez para investigar. Eso quiere decir que trata de carácter primario o carácter secundario, que contienen las referencias o fuentes. Las referencias es la información secundaria. Es donde vas a encontrar, o sea, donde vas a encontrar la información en la fuente. De fuente, la información previene que va directamente a la información final. También podemos darnos cuenta que la tipología de acuerdo a carácter primario y secundario. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos la referencia, que viene siendo la bibliografía, el directivo. La bibliografía contiene las referencias documentales que permiten, o sea, donde encontramos los datos precisamente de la información. Y las fuentes es, o sea, más claramente quiere decir que son contenidos, o sea, iguales. La fuente es el textual, numérico y multimedia. Contenido de texto, de documento con la comparación. Aquí como podemos darnos cuenta, Redali, o sea, las bases de datos referenciales, Redali es una aplicación de revista científica donde nosotros podemos encontrar las fuentes o las referencias bibliográficas. También Directriz es un directivo telefónico. También bases de datos National Center Information. Esa es una biblioteca de información donde podemos encontrar eh, los documentos de, las referencias. También tenemos aquí el ranking de revistas indexadas en Ecuador. Como podemos darnos cuenta, aquí en el Ecuador tenemos lo que es las revistas digitales, tanto. Bueno, aquí tenemos una base de datos numéricos de las revistas, o sea, de los tantos que se usan las revistas. Aquí nos damos cuenta, ejemplos de revistas de una base de datos multimedia. Aquí tenemos a YouTube, audios y videos, también tenemos que los en vivos, que son canciones. También tenemos otras cosas de las bases de datos de ciencia y tecnología. Son contenidos específicamente en su principalmente usuarios
y departamentos investigados. O sea, quiere decir que se trata de datos, de bases de datos para universidades, organismo público de investigación. Bueno, que como quiere decir que ahora último, las tendencias actuales pasan a modificarse para facilitar la búsqueda de información, o sea, en metabuscadores, en herramientas de descubrimiento, o sea, conseguir un mínimo esfuerzo del acceso a la obra original, que quiere decir los datos de ciencia y tecnología. La base de datos de información económica y negocios, o sea, pueden ser de contenidos de información económica o comercial. Quiere decir que la información económica son los recursos que recopilan información relevante para nuestro campo de estudio y nos ayuda a recuperar para emplear el aprendizaje o la investigación. Eso quiere decir la información y ahorrarnos un poco la estrategia que tenemos organizada y facilita el acceso a la recuperación del mismo, o sea, de la misma información. Bueno, aquí tenemos prensa. Es uno de los sectores que está utilizando con mayor profundidad y éxito en la distribución digital. Como ahora último tenemos entendido que la prensa se ha hecho un medio digital, que podemos darnos cuenta que las noticias los logra captar. Ya no solamente la tenemos en físicamente, sino también digital. También cuenta con botones que conectan ciertas palabras con otros documentos que aclaran o contextualizan las explicaciones. Con esto logra los grandes periódicos a disponer de versiones, como les vengo diciendo, tanto en línea, a través del internet o números corrientes. Bien, aquí tenemos unos ejemplos de prensa. Esta es la hora. Aquí las características de distribución, que dice que propone el acceso al texto íntegro y a la información complementaria. También tenemos otra que se actualiza diversas veces al día, como les digo, y también se realiza el sistema de navegación. La información corporativa e institucional es un tipo de documento de carácter hemífero, o sea, que con tripólogos o folletos de información corporativa de las empresas. O sea, quiere decir que es una forma institucional, también tiene su información y los principales productos de este tipo de información son la administración pública, el organismo sin ánimo de lucro y también al sector privado. O sea, contiene la información tanto institucional como privada. También los problemas de derechos de autor, un control del producto de los derechos, es una problemática que afecta a la publicidad digital. Ahora último tenemos el caso de los entornos digitales, que han un poco más complejado y destacado que las personas deben de pagar acceso a documentación o particularmente revistas o otros. Como tenemos entendido, para tener nosotros o sea, la información tanto física, tenemos que pagar una cierta cantidad, o sea, tenemos que pagar, o sea, un mínimo para nosotros tener, por ejemplo, el periódico o revista, poderlo conseguir en los supermercados y todo.
pero ahora con la generación digital podemos tenerlo fácilmente descargándolo de las páginas web. Por eso dice, la organización de información y empresas comprende a los demás aspectos con copias para el uso educativo y compensación de los autores. Aquí como vemos las revistas especializadas en sus problemas de edición. Aquí tenemos otras revistas. Dialect, estas son las revistas tanto institucionalmente como también tenemos otras clases de revistas. Aquí el manejo de distribución. Bueno, esto sería todo por el día. Este es un pequeño resumen de los temas que hemos visto, más que hemos visto este. También tenemos la característica de los localizadores de recursos. Las direcciones USB tienen que presentar características exactamente de la URL, secuencias y unidades. También tenemos el URL ventajas y sus desventajas. En las ventajas permite identificar los recursos para localizar. Otro, utilizar el protocolo estándar de todos sabemos, HTTP para localizar recursos. Otra, permite recuperar el recurso de la web. Y aquí, cualquiera, las desventajas, cualquiera que contiene URL puede acceder a la información sin restricción. Y el tema índice tema, los resultados de la búsqueda están índices pueden ser limitados y los directrices. Bueno, este es lo que hemos visto en estos transcurso de los días. Bueno, ante todo, gracias.